Bueno, vamos a dar inicio en este curso ya 2024-2025 a la formación a nivel parroquial. Deciros que la formación parroquial este año consta de dos grandes bloques, ¿ya? Que cierren la puerta. No, ellos, si pueden ellos, que sean ellos los que cierren, sí. Decía que teníamos dos grandes bloques. El primero va a ser, tenéis aquí una pequeña carpeta que se os ha preparado para que metáis los folios que se os dan, etcétera, ¿no? Entonces, son dos grandes bloques. Tenéis aquí también el calendario con los temas también aquí en la carpetita. De ahora hasta enero tendremos nosotros hasta el 28 de enero el primer bloque, que es de psicología y espiritualidad, sobre este gran tema de el verdadero sacrificio que quiere Dios, el amor de Dios, la gratuidad del amor de Dios. Vamos a hablar si Jesús fue un masoquista o no, porque los cristianos a veces aguantamos tanto, qué tiene que ver esto con nuestra psicología y las diferentes clases de masoquismo, ¿vale? Que hay como 6 clases para ser masoca. O sea, hay un buen abanico donde podemos escoger, ¿no? En alguno cuadraremos. Y el segundo bloque, como sabéis, este año, en diciembre, inicia el jubileo, que es el gran perdón que se hace en la Iglesia Católica cada 25 años. ¿Sí? Entonces, antes se hacía cada 50 años, pero si se hace cada 50 años, algunos solo vivimos uno en la vida, ¿ya? Entonces, la Iglesia lo puso cada 25 para que tengamos un poquito más oportunidad, ¿no?, de vivir el gran jubileo. Entonces, también vamos a explicar qué es el jubileo a nivel espiritual, a nivel bíblico, a nivel histórico, a nivel de todo eso, que es muy interesante, y cómo vivirlo. También el jubileo, que es el gran perdón de la Iglesia, donde se vive a nivel espiritual, ¿vale? Entonces, esto es en el 2025, que va a dar inicio justo el día de Navidad, es decir, el día de Nochebuena y Navidad. Ese día comienza el jubileo, el gran jubileo, hasta el 2026, es decir, ya un jubileo. La palabra jubileo significa alegría, gozo, y es como, bueno, en el Antiguo Testamento, cada 50 años había un borrón y cuenta nueva, ¿ya? Había un borrón y cuenta nueva a nivel más que todo social. Si yo había prestado dinero, me lo devolvían. Si yo me habían quitado un terreno, me regresaban el terreno. Es decir, para que todos fuéramos más o menos iguales a lo largo de las generaciones, ¿ya? Entonces, esto a nivel espiritual se vive también como el gran perdón, ¿vale? Que es cada 25 años, y lo tenemos ahora en 2025. Entonces, la formación también va a recurrir sobre eso. Entonces, si queréis, vamos a iniciar ahora poniendo este curso y esta formación en manos del Señor, ya en este momento, y agradeciendo a Dios este momento y esta posibilidad. Señor Jesús, te damos gracias y queremos poner en tus manos este inicio de la formación parroquial. Te pedimos, Señor, que abras siempre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder comprender que tú, como dice la palabra, quieres misericordia y no sacrificios. Gracias, Jesús, porque tú eres el amor y tú eres la misericordia. Amén. Bien, tenemos este tema, y yo, para empezar el tema, lo primero que quisiera es que ahora mismo cada uno de nosotros pensáramos, ¿ya? O escribáis en un papel, que penséis en esta semana o en este mes o en lo que llevas de año, que a lo mejor, porque cada uno tiene sus etapas, que penséis en algún esfuerzo, en alguna renuncia o en algún sacrificio que habéis tenido que hacer o habéis hecho por los hijos, por el vecino, por la comunidad donde vivís, por una amiga, por algo que tú consideres que tú hiciste un esfuerzo,
has tenido o algo que has tenido que sostener, que lo pienses, ¿vale? ¿Vale? ¿Sí? Lo vamos a dejar un ratito, un minutito. Sí, si queréis lo escribís, si no lo pensáis. Entonces, eso, ¿ya? O donde te has privado de algo, ¿ya? Me he privado de un viaje, me he privado de comer algo, me he privado de tener este tiempo, me he privado de una parte de mis vacaciones porque tuvimos que ir con no sé quién, me he privado, es decir, si ha habido algún esfuerzo, ¿ya? O por mis padres, ¿ya? Que me he sentido bien haciéndolo, ¿ya? Renunciar a un momento de ocio porque tenía que... Yo creo que todos hemos tenido, al menos en un año, ya, a veces en una semana se juntan varios de estos. Sí. Varias renuncias. Renunciar a dar un paseo, a descansar, a comer algo, a comprar cosas, a disfrutar las vacaciones. Hacer una dieta estricta también entra. Renunciar a quedarse callado, a no contar lo que hago o lo que he hecho. Yo os doy ideas. ¿Ya más o menos lo tenéis? Sí, ¿no? Bueno. Ahora os preguntaros cuál era el objetivo de esa renuncia, esfuerzo, sacrificio. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué querías conseguir? ¿Qué querías hacer? ¿Tiene que haber un motivo o no necesariamente? Bueno, a veces no necesariamente. Puede haber una cuestión, en algún momento del curso lo veremos, una parte altruista. Ya es decir, de simplemente una entrega porque sí. Lo he hecho y ya está. Pero generalmente es porque cuidé a este enfermo toda la noche porque lo necesitaba. Entonces, ¿por qué lo hice? Pues lo hice y ya está, pero lo hice. ¿Cuál es el objetivo? Cuidarle. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de no dormir hoy la siesta? Pues esperar a mi hija o ir a traerla no sé dónde, porque tal. ¿Me explico? ¿Cuál es el objetivo que yo quería cumplir al hacer esta renuncia? ¿Sí? Siempre hay, generalmente hay un objetivo, ya que se cubre. Bien, quedaros con eso, porque quiero partir precisamente de la realidad para pasar directamente a esto. Si les decís que cierren la puertita, por favor, sí. A ellos, sí, para que no seamos nosotros. Entonces, os decía, son estos ejemplos cuando renunciamos a ciertas cosas. Todos hemos tenido en algún momento ya que renunciar al descanso. Hay personas que renuncian incluso a... Es muy curioso, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Gente que tiene una experiencia, está con el marido o con la esposa, dependiendo, y a veces va a contar una batallita, es suya, y le dice a los no, cuéntala tú. Renuncia a contarlo, ¿ya? Para que la gloria se la lleve el marido o la esposa, pero la batallita no es de él o no es de ella. ¿Me explico? Este tipo de cosas que uno renuncia y parecen muy buenas, muy nobles, muy generosas, muy... Yo le cedo la palabra, le digo que lo cuente él, ¿ya? Que le gusta. Y dice esto, pues si la batallita es tuya, cuéntala tú. Ay, no, mejor que la cuente él. Este tipo de cositas pequeñas, ¿no? Que a veces hacemos, ¿no? Luego también, o personas cuando en algún momento tienen, van a casa, ¿no? O a veces viene la suegra, la cuñada, o voy yo a una casa, o a casas, frecuento casa de unos amigos,
Y luego, después de la comida, pues dice, no, dejamos eso ahí, vamos a darnos un paseo y luego regresamos y recogemos. Y siempre hay alguien. Iros vosotros, ya recojo yo. Cada vez menos los hay, dicen. Bueno, pero los hay. Y uno dice, y todo el mundo le dice, no, déjalo. Ahora regresamos todos y entre todos lo hacemos. No, iros, ya me sacrifico yo. Este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, hay un amplio abanico de conductas, ¿ya? De mucha renuncia, etc. Esto también sucede con Dios. ¿Ya? Muchas veces estoy cansado, pero rezo el Vía Crucis de pie. Viernes de Cuaresma, hombre, que ser un sacrificio por Cristo. Esto bien, si tienes la rodilla mal, siéntate. ¿Qué le vas a ofrecer tú a Jesús? Jesús, no sé, ¿me explico? Ese tipo de cosas que a veces nos surge a todos nosotros, ¿no? Se nos olvida que la vivencia cristiana tiene que ver mucho con vine a tener vida, vine a daros vida y que tengáis vida en abundancia, dice Jesús. ¿Ya? Y no, se nos olvida de que Jesús anduvo quitando el sufrimiento. Veía a un ciego, le quitaba la ceguera, le veía a un cojo, le quitaba su cojera, le veía tal. Y nosotros, todo lo contrario, ponernos sufrimiento. Y nos dice, aquí hay algo que no cuadra. Jesús quitaba y yo pongo. No, hacer el camino de Santiago con buenas ampollas, eso sí vale. No, tú no. Hombre, hay que llegar muerto a Santiago. Y si usted puede hacerlo, hágalo. Pero igualmente el que lo hizo en la furgo es tan válido, ¿o no? Pero vamos a ver que eso se llama, hay un masoquismo narcisista, ¿ya? Del yo sí puedo, tú no. Yo sí aguanto, tú no. Yo soy de los que aguanto. Uy, esta gente floja. Eso se llama masoquismo narcisista, que lo vamos a ver. Yo me machaco para que los demás vean. Hombre, no aguantan ellos. No, si fueran como yo sí aguanto. Entonces, da la sensación de algo muy bueno, pero nos damos cuenta que hay una parte narcisista debajo. ¿Ya? ¿Ya? Yo hago unas dietas, no como esos, perdón, bueno, como se diga, cerdos que comen, ¡hala, torresnos, venga! No, acelgas. Uno dice... Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Que uno a veces... Por eso os preguntaba por el objetivo, porque lo vamos a ver poco a poco. Es curioso que siempre, o generalmente, cuando preguntamos por la religión, o le comentamos a alguien que estoy en un grupo religioso, que estoy yendo a la iglesia, que pertenezco a no sé cuánto, que soy católico, que soy cristiano, lo que más escuchamos o con lo que más asociamos la religión viene siendo con el sacrificio, la renuncia, el dolor, el sufrimiento, la entrega y el esfuerzo. Difícilmente asociamos la palabra religión, cristiano o católico con gozo, placer, entusiasmo por la vida, felicidad, agradecimiento, humanidad, crecimiento. Yo no. Mira, estoy en un grupo donde aumentamos la felicidad, el amor y el crecimiento. Lo que menos se les ocurre es decir, ¿estás en la iglesia? No. Curioso. ¿Ya? Es decir, porque la asociación que tenemos es de cuanto más machaque, mejor, ¿no? Entonces, es curioso. Benedicto XVI decía que no se puede comprender la vida cristiana solo con la cruz, sino con la resurrección. Nosotros hemos explicado por activa y por pasiva la pasión de Jesús. Difícilmente hemos encontrado nosotros una explicación y que alguien se explaye en explicar el gozo de los que experimentaron la resurrección.
Es muy curioso. Es cierto que la entrega en la cruz ha sido lo más grande que tenemos, es una entrega grande, ¿no? Es decir, es el máximo amor. Pero la cruz no tiene sentido sin la resurrección. El culmen de nuestra fe, digamos, no es solo la muerte, es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿ya? Entonces, pero difícilmente hemos llegado nosotros a ese gozo interior, ¿no? Aquí funcionan muchas cosas como la personalidad, ¿ya? Hay gente que tiene una personalidad un poco más de machaca. También lo que hemos aprendido de niños, ¿ya? Hemos aprendido muchas de estas cosas de niños también. ¿Cómo? Pues cuando el niño tiene hermanitos y entonces renuncia y es el hermanito bueno, la hermanita buena, que le da, toma, cómate mis galletas, cómate. Entonces la niña escucha después en las amigas de la madre, ¡ay, qué niña más generosa! Bueno, mira, se quita las galletas por dárselas a su hermano. Ahí está reforzando tú quítate, da todo, ¿ya? En vez de decirle a la niña, mira, está bien, tu hermano ya tiene, si tú quieres regalarle otra, pero come tú, ¿ya? Pero a veces reforzamos este tipo de cosas con qué niño tan generoso, qué niña tan buena, qué ejemplo, bueno, esta niña va a ser una santa. Bueno, la santidad no tiene nada que ver con el ser masoquista, es decir, que puede haber masoquistas santos, ¿ya? Es decir, Dios va más allá, obviamente, ¿no? Pero se pudo haber vivido de una manera diferente, ¿ya? La vida. Entonces, esto también a nivel cultural, hay culturas que son más doloristas, más esto, y hay culturas que son menos, ¿ya? Es decir, que tienen esto menos arraigado. También tiene que ver con los acontecimientos históricos, las épocas históricas que se ha vivido. Antiguamente era mucho más, ¿ya? Antiguamente era mucho más, es decir, una serie de... Se reforzaba mucho la palabra que hoy casi no se habla, la mortificación, ¿ya? Que era hacer morir una parte mía, que tiene su sentido, pero la mortificación, desde como se veía, era como, al final, digamos, era matar, es decir, era agredirse uno mismo, ¿ya? Porque eso agradaba al Señor cuando me ve sufriendo. Entonces, si uno dice, ¿sería necesario? Pues parece que no, ¿no? A lo largo de los siglos, pues la experiencia pues, ha sido bastante difícil en esto, ¿no? El Papa Francisco también insiste mucho a los sacerdotes en la Evangelii Gaudium, que es una encíclica muy bonita, en la predicación. Porque dice él que si un sacerdote a lo largo de un año litúrgico habla 10 veces sobre la templanza y el esfuerzo y solo 2 o 3 veces sobre la caridad y la justicia, dice, ahí hay una desproporción. Entonces es curioso que uno a veces escucha muchas predicaciones centradas en el pecado, la renuncia, el esfuerzo, hay que ver, tienes que tal, y uno escucha al sacerdote y venga, y uno dice, ¿cuándo va a hablar aquí de la caridad, de la justicia, del gozo de la resurrección? ¿Cuándo va a hablar de algo de esto? Y nunca habla. Dice el Papa, aquí hay una desproporción. ¿Por qué? Porque habla, y lo habla desde Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice, están todas las virtudes, sí, están todas las virtudes, ¿ya? Pero la principal, ¿cuál es? El amor. La principal es el amor, ¿ya? Entonces dice, hay una jerarquía de virtudes. Yo no puedo hablar de la renuncia, el esfuerzo, de la puerta estrecha, de no sé cuánto, y venga, y me dejo de lado el gozo de la resurrección, el placer de vivir, el cuidarse uno mismo, la caridad, la justicia, la lucha social. Dejo de lado todo eso porque me centro en lo otro. Dice el Papa, aquí hay una desproporción, ¿ya? Ahora nos vais a empezar vosotros a escuchar, a decir, a ver, lleváis nota ahí en la iglesia, a ver cuántas veces repite o cuántos domingos llevamos con lo mismo. Pero es cierto, ¿ya? Es cierto. Entonces, las virtudes todas tienen una jerarquía, ¿ya? Entonces no podemos centrarnos. Y durante algunos siglos, un buen tiempo en la iglesia, se centró
bastante en lo que era la renuncia, el esfuerzo, el sacrificio y esta parte que no es que esté mal, como vamos a ver, sino el enfoque que tiene, ¿no? Y desde donde, en algún momento vamos a ver también la historia de la gratuidad, que es preciosa, es decir, a nivel histórico, desde el Éxodo hasta hoy. En un resumen de una hora que vamos a hacer, va a ser mucho, ¿no? Pero os lo voy a dar en cuadritos, que vais a ver todo el proceso histórico de cómo pasamos de una gratuidad, estamos recuperando la gratuidad y cómo en medio se metió todo el esfuerzo, el deber, el mérito, el tengo que ganármelo, el tengo que tal, cuando no empezó así. ¿Ya? Y cómo a lo largo de la vida de la Iglesia y del pueblo de Dios ha ido en momentos de mucha gratuidad, momentos de mucho pagar la salvación. Y vengo otra vez para la gratuidad y vengo otra vez para pagar la salvación. Y hemos estado así. ¿Ya? Entonces, y verlo históricamente, con nombre y apellido de personas de tal, a lo largo de los siglos, es muy interesante, ¿no? Y entender que Dios es gratis. ¿Ya? Entonces, esto es a lo que vamos a llegar en algún momento. Una vez estaba yo en una parroquia y hablando con una persona me dice, me he prometido a mí mismo hacer un ayuno para que salga bien el retiro que estamos organizando como miembro de esta comunidad espiritual. Y yo le pregunté, ¿cuál es el objetivo? Y me dijo, mortificar mi cuerpo para que salga bien el retiro. Y le dije yo, me está diciendo que para que un retiro salga bien, primero hay que machacarse uno para que Dios me vea así y Él se compadezca entonces de mí y por tanto, al verme sufriendo, se apiade de mí y el retiro salga bien. Y entonces me dice, le digo, ¿en qué Dios crees tú? En el Dios que necesita un machaque físico como ofrenda de dolor para que Él manifieste su amor en la gente que va al retiro y lo logren encontrar. Me está diciendo que si tú no dejas de comer, Dios no actúa ahí. Esto lo hemos escuchado en algunos momentos, ¿no? Vamos a hacer, es cierto, no es que no haya que hacer ayuno, ¿vale? ¿Cuál es la motivación? ¿Ya? ¿Por qué me privo? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, esto va a ser la clave. Fijaros que esto no es que no tengamos que hacer ayuno, no es que no tengamos que hacer esfuerzo, no es que tengamos que... Vamos a ir recolocando las piezas, ¿ya? Pero lo vamos a recolocar el próximo día hablaremos ya sobre Jesús, sobre el martirio, si Jesús fue o no un masoquista, ¿por qué? ¿Por qué no lo fue? ¿Cuál es la diferencia entre un mártir cristiano y estos que se inmolan ahí en Afganistán y todas estas partes? ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, ¿ya? Entonces, pero todo esto, ¿cómo? Entonces, despejar bien los conceptos, entonces cuando uno renuncia lo hace con más libertad, pero lo hace desde otra óptica. Ya no para ganar a nadie, para que Dios se porte bien, para que Dios me mire, tenga piedad. Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre eso y el niño que se porta mal en casa y dice, ahora no como para que mi madre sufra y me invite al cine y se arrepienta de todo lo que me dijo? ¿Eso cómo se llama? Chantaje emocional. Extorsión. A Dios le hacemos muchos chantajes. Entonces, dice uno, ¿son necesarios? Esto es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo del curso. Yo me imagino que ahora tenéis 1000 preguntas que a lo mejor en algún momento podemos responder algunas y tal. Y yo le preguntaba, me dice, bueno, dice, ¿para qué? Este señor me decía, dice, para así alcanzar amor de Dios para los que participan en el retiro. Entonces a mí todavía más me descolocaba. Y entonces le dije yo, ¿qué diferencia hay entre eso y cuando antiguamente entregaban a doncellas a los volcanes para aplacar la ira de Dios? ¿Qué diferencia hay con eso? Eso es un pensamiento mágico. ¿Ya? Yo hago algo dentro de mí para que tenga un efecto de un ser supremo que, hombre, que a veces es un poco agarrado con el amor,
viéndome así, suelta un poco más. Y dice uno, Dios no es así. ¿Ya? Dios es el Dios de amor, el Dios generoso, el Dios de la abundancia en el Evangelio. Siempre da a granel. Es su amor misericordioso. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo entendieron algunos santos. San Francisco de Asís pidió perdón a su hermano cuerpo. Por ejemplo, después de tanta penitencia. San Juan de la Cruz habla de penitentes bestias. Lo dice. Dice, esos que hacen penitencia de bestias, de nada les sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ego se emociona con esas cosas. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué creéis que se emociona el ego con esas cosas? Pues por lo que os decía antes, porque yo aguanto. Porque yo soy el que me esfuerzo. Y entonces si yo me esfuerzo y yo he luchado con esto y me ha costado mucho, ¿qué hago? Paso la factura a Dios. Oye, a ver si esto lo arreglamos porque ya, a mi familia no le puede pasar nada, a mi hija no se va a enfermar, ¿no? A ver si aquí tanto esfuerzo y tanta cosa no tiene fruto. Es que las cosas no van así. La cosa no va así. La cosa va de gratuidad. Y esto es lo que lo veremos. El Papa Francisco mismo nos habla precisamente de, dice, esto lo dijo el 17 de abril del 2015, en una homilía en Santa Marta. La humillación por sí misma es masoquismo. Una imitación testimoniada no solo por los mártires de hoy, sino también por esos tantos hombres y mujeres que sufren humillaciones cada día por el bien de su familia. Cierran la boca, no hablan y soportan por amor a Jesús. Pero la humillación en sí misma es masoquismo. ¿Ya? Entonces uno no puede decir la humillación en sí misma no es un bien. Como os decía, lo principal es el amor y depende del objetivo, cuál es la motivación que hay dentro, es lo que va a hacer la diferencia. San Pablo decía, ¿ya puedo yo dar mi cuerpo a las llamas? Si no tengo amor, de nada me sirve. Sacrificios, ¿qué dijo Jesús? No quiero sacrificios, quiero misericordia. Y lo repitió, y lo repitió, y lo repitió, y nosotros venga sacrificios, menos misericordia y más sacrificios. Lo hacemos al revés. ¿Ya? Jesús dijo, misericordia quiero, no sacrificios. Yo no quiero estas situaciones. Yo lo que quiero es misericordia contigo mismo y con los demás. ¿Ya? Entonces, vamos a poner, a lo largo del curso vamos a poner muchísimos ejemplos de la vida cotidiana. Vamos, que esto pasa muchísimo, ¿no? Es decir, de cómo a veces nos podemos llegar a humillar, ¿no? Y dice también el Papa Francisco, y esta es la santidad de la Iglesia, esta alegría, dice, no porque la humillación sea bonita, no, eso sería masoquismo, porque con esa humillación imitas a Jesús en el amor, que es diferente. El mismo Papa Francisco, a mí me gustó mucho ¿cuándo fue? No me acuerdo, en el 2015 también, en marzo, le preguntaron al Papa si no tenía miedo de que le mataran en algún momento, por tanto cambio que estaba haciendo en la iglesia y tal, era como un periodista que le preguntó en Carcova News, y entonces dice el Papa, os leo textualmente, mira, dice, la vida está en manos de Dios, yo le dije al Señor, vos cuidame, así como, pero si tu voluntad es que yo muera o que me hagan algo, solo te pido un favor, que no me duela. Porque soy muy cobarde para el dolor físico. Esto lo dijo el Papa. Que no me duela. Hombre, lo más normal. No, que duela. Regar el sufrimiento. Mire, si va a doler o no, eso ya no es cosa. Uno no lo sabe. Uno por pedir pide. Que no duela. Porque el dolor no es un bien en sí mismo. No lo es.
Pero que un papa le pida al Señor, Señor, si me pasa algo que no me duela, me encanta, porque tan humano, tan natural, ¿ya? Y que a veces nosotros pensamos, no, y yo, si me pasa algo, pues el sufrimiento, y si es duro, y nos hubiéramos dicho, wow, qué papa. Esto es lo que tenemos que escuchar, naturalidad. Vendrán cosas, las tendremos que aguantar, porque hay cosas que no son masoquismo, hay situaciones, como vamos a ver, si lo redirigimos desde lo de Jesús, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Jesús sufrió y no es masoquista? Esto lo vamos a ver la próxima vez, que es la clave para cualquier entrega, renuncia o esfuerzo que nosotros hagamos. Va a ser la clave, es Cristo Jesús. Esa va a ser la clave. Vamos a poderlo diferenciar. Entonces, ¿cómo saber? Recordemos que no toda conducta de entrega, sacrificio, esfuerzo, renuncia puede ser calificada de masoquismo. No todo, ¿vale? Tampoco estamos diciendo que toda renuncia, todo esfuerzo, no. No es así. Y cuando están, más que todo, la diferencia va a estar en la motivación que haya interna y en el objetivo. Entonces, nunca evaluemos nada si no sabemos la motivación. Esto del masoquismo, de las conductas masoquistas o no, esto es como los pimientos del Padrón. Unas son y otras no. Pero igual. Ya, es decir, algunos serán, otras no serán, y entonces hay que distinguirlas muy bien. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta que se prueba. Es decir, hasta que yo entiendo la motivación por la cual esta persona se ha quedado fregando los cacharros. ¿Ya? O por qué no fue a la playa, o por qué renunció al viaje, o por qué no hizo la siesta, o por qué no come esto, o por qué cede un pase para que vaya otra persona. Es decir, en qué medida eso es masoquismo o no, va a depender de la motivación. ¿Sí? Va a depender de la motivación. Por tanto, ahora retomado un poquito lo que vosotros al inicio estuvisteis pensando. El masoquismo, Hugo Bleichmark, que es uno de los, que es un psicoterapeuta, ya murió, fue profesor mío, excelente. Trabajó mucho sobre este tema y describe el masoquismo como la búsqueda activa del sufrimiento. Y las preguntas que surgen son, entonces recordad lo que habéis pensado, el esfuerzo, alguna cosa que habéis hecho, y es, responded a esta pregunta. ¿Era necesario e indispensable esa renuncia, ese sacrificio, ese esfuerzo para alcanzar ese objetivo? ¿Era indispensable? ¿Era necesario sí o sí? Os pongo el ejemplo. Yo me acuerdo, una persona, tenían 4 hermanos, todos disponibles, el papá estaba enfermo, estaba en el hospital, y había uno que le encantaba la parte de demostrarle a los hermanos, y un poco masoca, yo me quedo todas las noches, y hoy me voy a quedar todo el día. Y los hermanos, no, hombre, no, vete a descansar, come, mira que tiene, no, aquí mi papá lo merece, y tal, y no sé cuánto. Hablando con él en algún momento dice, a ver si estos aprenden a sacrificarse. Y le digo yo, ¿pero es necesario que te quedes tú? No, bueno, pero yo quiero. Esto es de China. ¿Por qué no decirle, mira, sí, lo repartimos entre los 4, esta noche yo también quiero quedarme, me he quedado todo el día, pues yo puedo quedarme esta noche? Ahora, ¿era necesario quedarse? No. ¿O era necesario estar de pie? No. ¿Ya? Ahora, si me dice, mira, es que no hay nadie, y mi hermana tiene 3 hijos, y el otro tiene 2 pequeños también, y el único soltero soy yo, y me toca a mí quedarme, eso no es masoquismo. ¿Me explico? Pero la pregunta es necesario que yo le regale el pase de esta función de teatro a esta persona? ¿Me la quite yo? ¿Es necesario? Si vamos juntos, la venden ahí y todavía hay entradas. ¿Es necesario? No. ¿Me explico?
No sé si me explico. Es decir, la primera pregunta ¿es necesario para cumplir ese objetivo? ¿Era necesario que yo me quedara fregando los cacharros y no fuera a dar el paseo? Bueno, sí, era necesario. ¿Por qué? Porque es que cuando al regreso ya nos iba a dar tiempo, teníamos que venía un taxi por nosotros y teníamos que ir, entonces yo preferí dejar todo limpio para irme, ¿vale? Eso no es masoquismo. Pero cuando todo el mundo te ofrece, todo el mundo te dice, y tú, venga, a R, que no, que ya lo hago yo, porque esa es la famosa frase, déjalo, ya lo hago yo. Déjalo, ya lo hago yo. ¿Ya? Gente que está sirviendo la mesa. ¿Y qué le dicen? Siéntate. Ah, ya me siento yo. Sírvete, ya me serviré yo. Y de repente aparece. No, como siempre, a mí las sobras y a mí me encantan, Y se las sirve. Hace sentir culpable a todo el mundo, se entregó. ¿Y no será necesario eso? No. Entonces, nos damos cuenta que esto en la vida cotidiana da mucho. Y luego cuando veamos los 6 tipos de masoquismo, pues ya no te cuento, ¿no? Porque no solo es este tipo de renuncia, sino también puede haber por culpa, por buscar amor, por narcisismo, entonces lo vamos a ir desglosando cada uno y vamos a ir viendo cómo a veces esto nos funciona, ¿no? La segunda pregunta es, ¿se pudo haber alcanzado el mismo objetivo de otra manera? ¿De otra forma? ¿Se pudo haber alcanzado ese mismo objetivo, esa misma renuncia de otra manera? ¿El objetivo de eso? Uno dice, no se pudo haber alcanzado de otra manera. Bueno, pues no es masoquismo. Bueno, sí se pudo haber alcanzado de otra manera. ¿Ya? No tenía por qué haber sido yo, me adelanté, yo siempre soy el que me adelanto, me ofrezco, me quedo, todo el mundo se va, yo soy el que recojo, que hago siempre tal, porque entonces uno dice, o sea, hay gente que reconoce que este es como una conducta bastante frecuente, ¿ya? Entonces yo soy el que me dice, es necesario, ¿ya? ¿Por qué te privas de un descanso? ¿Por qué te privas de ver una peli? ¿Por qué te privas de una siesta? ¿Por qué no te prives de eso? ¿Ya? El libro de Sirácide, que el Papa lo menciona en el Evangelii Gaudium, que es muy bonito, hay una cita que dice, no te prives de pasar un buen día. ¿Sabíais eso? Eso es una invitación bíblica. Entonces, en la mañana, si tú lo pronuncias, es genial. Porque estás pronunciando palabras de Dios. Y literal, así dice, no me lo invento. No te prives de pasar un buen día. La cita no me acuerdo ahora, en algún momento saldrá por aquí. No te prives de pasar un buen día. Bueno, ojalá que sea el objetivo diario de cada uno de nosotros, ¿no? No privarnos de pasar un buen día. Vamos a ver cómo se lo pasaba Jesús la próxima vez. ¿Ya? Y etcétera, ¿no? Entonces, ¿se puede alcanzar el mismo objetivo? Y luego la otra pregunta es, ¿el sufrimiento, renuncia o esfuerzo que hiciste fue consecuencia del objetivo o fue provocado y buscado activamente habiendo otras formas de hacerlo? Es decir, ¿fue consecuencia? Mira, es que yo llegué, a mí me ha tocado un par de veces, en algún momento que yo llegué a visitar a un enfermo y yo venía como con prisa. No con prisa, pero, hombre, no para estarme 2 horas en el hospital. Entonces yo llegué, iba a la comunidad y tal, y justo me encuentro la persona que la cuidaba y me dice, ¡ay, qué bien que está usted aquí! Me dice, ¿puedo bajar a tomar un café? Y claro, a mí se me cayó el alma a los pies. Entonces le dije, tómese el tiempo porque la pobre tenía una cara, vamos, de estar cuidando, ¿no? Entonces me quedé ahí, ¿ya? Entonces, esto era consecuencia de mi visita, de tal, yo no, a mí si me preguntan, yo a lo mejor busco en mi calendario y les digo, oye, mira, sí, mañana a las 4, ¿ya? Pero lo organizo. Pero, entonces, pospuse ciertas cosas, hice una llamada y dije, oye, mira, voy a llegar tarde, tal, y dije yo, esto es la mayor caridad que puedo hacer hoy. Es decir, que esta persona baje y tal, de hecho vino como a los 20 minutos y digo, no, sigue descansando, digo,
estamos hablando aquí de muy buena manera con el enfermo, le digo, tú descansa. Y me dijo, ¿de verdad? Le digo, sí. Le digo, vete a dar una vuelta, que te dé el aire. Digo, porque me dice, sí, es que mis hermanos no vienen hoy. Entonces, hombre, era una hora que tenía para tomar aire, ¿no? Pero eso es consecuencia, ¿sí? Entonces, a veces nos toca este tipo de cosas, que eso no es masoquismo, ni mucho menos. Todo lo contrario, es una cuestión desde el amor como consecuencia de mi presencia, ¿sí? Por eso, ahí está una de las claves de lo de Jesús, la muerte de Jesús, y lo matan y entrega su vida como consecuencia, no una búsqueda activa, ¿vale? Esta es la gran diferencia con Jesús, una de las diferencias, que os adelanto que es eso, entonces no es una búsqueda activa. Y también hay dificultades psicológicas, personalidades que tienden más, las personalidades más depresivas tienden a aguantar más también, ¿ya? Y hay, en los duelos y todo eso, llevar un duelo mal no es necesariamente una actitud masoquista, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? El masoquismo no lo vamos a clasificar cuando los veamos en el sentido de por el dolor que provocan, sino por el placer que dan. Sí, algunos se ríen, pero es cierto. Esto es como el dolor de muela. Está uno ahí. Un dolor, pero... Entonces, da cierto placer. Y por eso engancha. Y vamos a ver, hay un placer que es una cuestión, la persona no es consciente, pero en realidad lo que hay por dentro es una parte agradable para esta persona de hacer ese sacrificio. ¿Ya? Después se quejará, pero en el momento tú eres con entrega, con la... Ya está. ¿Ya? Entonces, hay cosas de estas que sí son muy cristianas, pero otras no. Entonces, es lo que también vamos a... ¿Perdón? Sí, bueno, todos nos quejamos. Dice que si lo vas a quejar, ¿para qué lo haces? Al final todos lo hacemos y a veces nos quejamos, ¿no? Es decir, en parte, ¿por qué? Porque no hay una convicción. Es decir, cuando la motivación en realidad uno la ha depurado y uno dice, mira, como tú decías, lo hago porque sí, lo hago porque quiero, uno ahí no reclama nada. ¿Por qué? Porque en realidad le salió del corazón. Pero cuando uno se siente comprometido, cuando uno tal, y no sale del corazón, uno reclama. ¿Ya? Uno reclama. O porque quiere obtener un beneficio y no se lo han dado. Entonces yo aquí de pie esperando, te cedí hasta la silla y todo, a ver si me llevabas al viaje, ahora sales tú y te vas y yo aquí de pie todavía. Y no, yo hice esto, quedé de pie a ver si me llevaba de viaje, para que viera cuánto aprecio yo a esta persona y resulta que se va y no me lleva. Eso me cabrea, porque no era verdadero que yo te cediera el puesto. Yo te di la silla con un objetivo. ¿De qué? De que a ver si me invita. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces hacemos estos truquillos? No, si es por ayuda, no, siéntate. Me dice, a ver si me invita. Entonces, la motivación es muy importante. Y eso requiere mucha honestidad de nuestra parte también, interiormente, ¿no? Como os dije en algún momento, pues veremos, hay masoquismo por miedo, masoquismo por culpa, masoquismo narcisista, está el masoquismo moral, hay una serie de masoquismos que nos representan una serie de conductas que las iremos viendo poco a poco, ¿no? También el masoquismo tiene, algunas personas juntan masoquismo con el sadismo, con la parte sádica. ¿Ya? Hay gente sádica. ¿Ya? Entonces se junta un masoquista con un sádico y la tenemos armada, ¿no? Pero hay gente un poco sádica que o es masoquista, ¿ya? Y revuelve con la parte, por ejemplo, cuando a uno le hacen una injusticia, el hecho de preparar la venganza. Es curioso que cuando la gente prepara la venganza o está maquinando cómo desquitarse, no pide ayuda.
Oye, fíjate que estoy teniendo una tentación de desquitarme con esto. Disfruta fregando los cacharros, ya verás cuando llegue. En el momento que me mire, espérate que le diga, se disfruta un montón. Sí, la gente, nadie busca ayuda como si me puedes ayudar a quitarme este pensamiento de desquitarme de esta persona, nunca. A mí nunca me han buscado para eso. ¿Ya? Entonces, esta parte, la parte sádica también, ¿no? Hay gente masoquista, también hay un masoquismo que uno mismo se lo infringe, ya para después ser un poco sádico. Cuando se reúne, por ejemplo, el que dice, mañana es mi cumpleaños. A ver cuántos me llaman. Yo tengo conocida a una persona que tiene, y de verdad, lista negra. Claro, te da un susto que se pase ese día. Que a mí cuando me salta en el móvil cumpleaños de fulano, me da un vuelco el corazón y ahí mismo en la mañana, muchas felicidades. Luego te llamo. Digo ya. Uf. ¿Habéis encontrado ese tipo de gente? Esa persona entonces sufre. Hay 7 que no me han llamado hoy. Sufre. Pero luego, como se siente víctima, ¿ya? Cumpleaños ahora en enero. Espérate. Va a ver, va a ver. Eso es masoquismo de comenzar yo mi día de cumpleaños triste, enfadado y con un agobio, con una cosa, porque a ver cuántos me llaman, sufriendo por nada. Y luego el desquite. Entonces, este tipo de cosas, el próximo año se va a enterar, o cuando a uno le regalan le dan un regalo, ¿no? Y uno prepara el regalo y dice, nadie va a entregar un regalo como este. El mío. A ver si me lo supera. Y le entregan un regalito. Espérate. Próximo regalo, va a ver. Uno dice, este tipo, que son tan comunes, son cosas muy comunes. Pero no nos damos cuenta que eso también tiene nombre. Es una parte sádica, vamos a atornillar al otro. Se va a enterar. ¿Ya? Cuando le toque se entera, yo lo hago sufrir. Que vea lo que duele. Porque así no. Y a lo mejor el otro pasa, que es su cumpleaños y le llamaron y pasó, porque para él no es importante. ¿Ya? Pero para esa persona, a lo mejor sí, ¿no? Entonces, se llega a culpabilizar al otro hasta con cierto placer. ¿Ya? Entonces, cuando veo que el otro, ay, no, perdona, ay, pide disculpe, ay, que no sé cuánto, no, de verdad, que es que se me olvidó. Sí, sí, bueno, dejémoslo ahí. Pero hasta con placer, porque dice, ya sintió cómo duele, ya. Y uno dice, no. Entonces, el masoquismo también está en la parte sádica, ¿no? De esto. Bueno, luego veremos otras cosas que lo veremos la próxima vez que van junto con esto. Vamos a ver ya la parte de Jesús, la parte del martirio, la parte de la iglesia, la parte de la doctrina de la redención también, para entenderla bien. Todo esto, cómo ubicar los conceptos. Aquí hemos partido hoy de la realidad. ¿Qué cosas nos pasan? Vamos ahora a pasar a la parte de tenemos alguien con quien identificarnos, que es con Cristo Jesús. ¿Quién era Cristo Jesús? ¿Por qué no era un masoquista? ¿Qué pasó con su muerte? ¿Cómo se explica la redención? Y luego los primeros cristianos cuando sufrieron el martirio. Entonces, ¿y por qué todo se tergiversa? Y llegamos a pensar de que por el sufrimiento de Jesús tenemos que sufrir nosotros, ¿ya? Cuando el sufrimiento viene dado por la vida y lo podemos hacer por amor al reino, pero no es por amor al reino, pero no con una búsqueda activa, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? Esa frase que oímos, es el espíritu de sacrificio, ¿no? Cuando somos y tal, y esto aumenta el espíritu de sacrificio.
Por ejemplo, ¿en qué contexto? Pues en el deporte, por ejemplo. Bueno, es que, muy bien, en el deporte hay una palabra cristiana también, o que se metió en lo cristiano, que es una palabra deportiva, en griego, que es la ascesis, ¿ya? La ascesis, es decir, una serie de actos, etcétera, que requieren esfuerzo y sacrificio para, que era el entrenamiento que hacían los deportistas, ¿ya? Para alcanzar un objetivo que era la meta, es decir, alcanzar en tantos segundos este recorrido, ir a nadar por no sé cuánto, correr tantos kilómetros en un minuto, todo ese entrenamiento era la ascesis. Pero tenía un objetivo. Esa palabra se metió dentro de la vida cristiana, entonces era la vida ascética del cristiano, es decir, el esfuerzo, la renuncia y el sacrificio. Sí, pero ¿cuál es la meta del cristiano? Al igual que el deportista, no es el machacarse el cuerpo por machacarse. ¿Cuál es la meta del cristiano? Ser santos, alcanzar la estatura de Cristo Jesús, ser más humanos. Entonces, si esa renuncia, si ese esfuerzo y ese sacrificio te hace más humano y te acerca más a ser misericordioso como Jesús, entonces sí. Pero si ese ayuno que haces o esa privación que tienes te hace más soberbio, porque hay que ver que nadie aguanta en esta casa, solo yo. Todos se olvidaron del ayuno del viernes de Cuaresma, menos yo. Entonces uno dice, eso ahí no hay ni misericordia, no hay ni humanidad, no hay sencillez ni humildad. Y uno dice, ¿qué te estás sirviendo? ¿Me explico? ¿Dónde tenemos que depurar las cosas? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta que sutilmente ahí caemos. Entonces, es el entrenamiento mío del cristiano, claro que sí, tenemos que entrenarnos. ¿Ya? La vida es dura, la vida suceden cosas y hay que afrontarlas, los hijos, la enfermedad, situaciones difíciles, ¿ya? Pero afrontarlas con lo mismo cuando aparece la prueba, ¿ya? Esto de que Dios me está probando con esta enfermedad. Y yo siempre le digo, mire, Dios no la está probando usted con esa enfermedad. ¿Qué dice? Se está probando su fe con esa enfermedad. Esto sí. Y Dios se va a valer de eso para hacer grandes cosas en ti. Vale, esto sí. Pero Dios, es decir, que mira, a ti con un cáncer, a ti con no sé cuánto, al otro con el no sé qué. Dice, vamos a probarlo a ver hasta dónde llega. Y dice, no, eso es un Dios sádico. ¿Ya? Y entonces se convierte en un Dios sádico con la persona masoquista que dice, hay que aguantar todo porque... Entonces, me explico, todo esto es como una omelé que a veces hemos hecho, que no es cierto. Es decir, el entrenamiento mío en oración, en tal, se prueba mi fe, cuando llega una enfermedad, un problema con los hijos, un problema económico, en casa, se prueba mi fe. ¿Cómo se prueba mi fe? Pues si yo no he sido una persona que he leído la palabra, he hecho oración, tengo robustecido mi espíritu por dentro. Si no soy una persona que he ido creciendo a nivel espiritual, cuando llega eso no lo aguanto. Entonces, en el momento de la prueba, en el momento que llega la dificultad, es como un deportista. Si todos los días entrena, un día que le pongan una montaña así, llega con esfuerzo, pero llega. Y dice, madre mía, si no me hubiera entrenado, pues es lo mismo espiritualmente. A veces nos pilla un poco flacos en la parte espiritual y nos pillan los problemas y uno dice, entonces uno se acerca todavía más al Señor. Y pido ayuda, claro, y pedir ayuda porque a veces uno no puede solo. Entonces, bueno, sí. A mí lo que me preocupa, porque bueno, una enfermedad es algo que no se puede evitar, pues los sacrificios, por supuesto, es inevitable. Pero, por ejemplo, en la voluntariedad a la hora de hacer el sacrificio. A veces no tengo más remedio. Yo quiero que lo hagan mis hijos, pero lo tengo que hacer. ¿Realmente vale? Porque yo lo hago muy enfadado. Porque no me ayuda. Entonces yo tengo que admitir que me enfado. Sí. Entonces, realmente sí que me planteo de, pues a lo mejor no debería enfadarme y debería hacerlo por amor, el objetivo, lo que estás diciendo, pero a mí me sienta muy mal. Vamos a ver. A Jesús hubo cosas que le sentaron también muy mal. A todos nos sientan cosas mal. Es decir, ese enfado tuyo
no quita el amor de madre con que lo haces. Y a veces uno no lo opaca, no se ve, pero el amor está ahí porque tú estás, digamos, como prácticamente cumpliendo tu deber de madre, de decir, bueno, yo quiero que lo hagan ellas, no, aquí alguien tiene que hacerlo. Entonces, no es una cuestión buscada, todo lo contrario, es una cuestión causa de mi estar aquí como madre, ¿no? Entonces, que te enfadas, no pasa nada. ¿Ya? Enfadarse no es pecado. ¿Qué haces con el enfado? Lo que puede ser pecado o no. ¿Ya? Entonces, enfadarse no es pecado. ¿Ya? Ahora, ¿puedo hacer un camino para vivir las cosas cada vez con un poquito de más paz? Pues también. ¿Ya? Que es posible acoger las cosas porque cuando uno se enfada pues gasta mucha energía y a veces los demás ni enterados están. Entonces, decir, bueno, entre tener razón y enfadarme o pasarlo bien, pues prefiero pasarlo bien, porque prefiero no tener yo la razón, ¿no? Entonces a veces uno tiene que elegir, pero bueno, entiendo que hay cosas que sí enfadan, ¿vale? Y que es natural, ¿vale? Es natural. Si es que esto no lo estoy haciendo voluntariamente, o sea, es que me estoy enfadando. Entonces, tienes así a pensar, decir, es que si lo haces enfadada ya no tiene sentido. ¿Sabes? Que piensas un poco en eso. Sí, pero sí tiene sentido al final. Es decir, lo has hecho, has atendido y tú no te estás enfadando porque tengas que hacerlo, sino porque no hay una colaboración de casa, porque no hay, pues esto, cuando hay adolescentes, pues más todavía. Es más frecuente. Bueno, y a veces con mayores, ¿no? Bueno, la adolescencia termina a los 25 años y termina hoy día. Entonces, bueno, vamos a terminar por hoy. Ya. Vamos a terminar por hoy y que ya es el tiempo. Y nada, vamos a hacer una pequeña oración y damos gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos para que a cada uno de nosotros nos abra el corazón. Nos hagas entender, Jesús, que contigo queremos entender la gratuidad, lo gratuito que eres. Enséñanos, Señor, a que toda renuncia, sacrificio, esfuerzo que hagamos, lo hagamos con esa motivación, lo hagamos con ese objetivo, el único objetivo que es el amor. Ayúdanos, Señor, a lograrlo y encontrarlo. Pero no, Señor, no queremos humillaciones masoquistas, ni entregas, renuncias o esfuerzos que no sean necesarias. Gracias, Jesús, porque tú nos amas como somos. Amén. Venga, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días y aquí está el calendario.